vamos a comenzar entonces. Recuerden que las preguntas las voy a leer al final. Hacemos una ronda de preguntitas. Primero la presentación de estas novedades de octubre 2021. Se nos va el 2021. Presentación de novedades de octubre 2021 de nuestro sistema y solución de remuneraciones REX+. Ya partimos. Entonces, en nuestra primera novedad nos vamos a quedar dentro del menú de configuración, donde están los documentos, específicamente en los modelos de documentos. Vamos a ir a ese menú porque ahí vamos a encontrar precisamente variables de documento nuevas. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Se incorporan nuevas variables de documentos con la información de los teléfonos provenientes del perfil del colaborador. Recuerden que cuando estamos ahí mirando o registrando el colaborador, tiene la posibilidad de 2 teléfonos. Precisamente los 2 números podríamos traer, estos 2 campos, podríamos traer e incluir en nuestro documento. Puede ser el 1, puede ser el 2, pueden ser los 2, como quieran. ¿Cómo se llaman? El teléfono 1 se va a llamar entonces como variable número fono. Ojo, se escribe tal cual como está ahí. En este caso sería minúscula y la F mayúscula. El teléfono 2 es número fono 2, ¿ya? Entonces, si pongo uno, pongo el otro, va a estar tomando un campo o el otro según los documentos, ¿ya? La creación de documentos. Por ejemplo, aquí hay una pequeña escritura, ¿cierto? Un trocito de un anexo de contrato donde justamente está inserto entre los datos del colaborador, está justamente la identificación del teléfono y ahí está con variables. Recuerden que las variables tienen esos como tipo pescaditos, agallas, ¿cierto? Y por lo tanto ahí dice número fono, ahí se está relacionando entonces con el primero simplemente y nada más. Ya, podría haber puesto los 2, uno de ellos, ahí elegimos, ¿cierto? Recuerden entonces que para que nuestros documentos aparezcan con toda la información que corresponde, podemos ir ampliando, ¿cierto? Y también actualizando también los datos de las variables. En las ayudas pueden encontrar las variables, en mesa de ayuda pueden pedir el listado completo si es que no los tienen, ¿ya? Y así ustedes personifican y personalizan los documentos, ¿sí? Y ahí pueden trabajar directamente. Vamos avanzando rápidamente en esta tarde calurosa y nos quedamos en el menú de contabilidad. ¿Qué pasa en este menú de contabilidad? Dentro de los parámetros existe el diagrama contable, ¿cierto? Estos diagramas contables son el formato en el cual va completando, tomando la información que hemos ido concentrando para que esa información se la entreguemos al área contable, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces justamente en el diagrama? Que en la centralización de boletas de honorario, recordando que ese diagrama es particular, ¿cierto? Ya podemos agregar 2 datitos. 2 datitos más ya se pueden incluir en esta centralización. Precisamente 2 campos que están relacionados con los datos que ponemos para registrar la boleta de honorario, como es el número de la boleta y el motivo por el cual estamos registrando esa boleta, ¿sí? Entonces estos 2 campos que precisamente están en el ingreso ya podemos acotarlo, podemos asignarlo en la centralización. ¿Cómo quedaría o cómo se registraría? En nuestro diagrama de la centralización tenemos la columna adecuada, la columna que el ERP va a solicitar para este dato, ¿cierto? Supongamos que en este caso en mi diagrama la posición sea la 14, supongamos, ¿cierto? Le ponemos el nombre y decimos motivo, el nombre del campo. El tipo de dato es carácter, ¿cierto? Va a tener un ancho específico y tiene el tipo de columna. Aquí el datito, ojo, lo que está justamente marcadito en el recuadro. Tipo de columna, código directo, ¿cierto? Código directo. Y luego en la forma escribimos H peso, la palabra motivo. Motivo todo con minúsculas, ¿sí? Cuando lo escribimos así, entonces sabe ese campo que tiene que ir a buscar el motivo allá en el ingreso. ¿Ya? ¿Ok? En el caso de la segunda ventanita, la segunda imagen, tenemos la posición 10, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí tenemos un tipo numérico. ¿Por qué? Porque justamente es el número de la boleta. Podemos poner en el nombre de campo, que a lo mejor se llama número, ¿cierto? Y en el tipo de columna, código directo. Nuevamente exactamente igual. Y en la forma ponemos H peso número boleta, ¿sí? La boleta con B mayúscula, ¿cierto? Y la palabra número todo con minúscula, pegaditos, sin espacio, ¿ya? ¿Ok?
Eso tiene que estar escrito de esa forma, si no, no vamos a tener el dato y podríamos llegar a tener un error, ¿ya? Entonces, código directo y además en la forma ponemos cómo se llama el dato que vamos a rescatar desde el ingreso de esta boleta de honorarios, ¿ya? Ahí tenemos entonces la centralización de honorarios. Así se ve la centralización, este es el archivo generado, ¿cierto? En este caso me lo trajo hasta con el logo de mi empresa. Y en la columna E nos trae entonces el registro precisamente del motivo, ahí dice asesoría contable, arreglos de oficina, por ejemplo. Y luego en la columna K tenemos el número de la boleta y ahí están los dos números. ¿Se fijan? Ahí es cosa de ir organizando nuestra centralización para que así entonces el área contable no reclame y diga, tengo que estar corrigiendo todo, tengo que estar escribiendo poco menos que dentro. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Así entonces mandamos las cosas como corresponde a finanzas. Listo, avanzamos. Bien, nos cambiamos entonces de menú y nos vamos a la carpeta del colaborador. En la carpeta del colaborador vamos a quedarnos en el contrato activo. ¿Ya? ¿Qué hay en el contrato activo? En la pestaña de jornadas vamos a tratar ahora este nuevo tipo registrado, ¿cierto? Este nuevo tipo de jornada ordinaria de trabajo, que es la 407 especial, artículo 25 bis, que precisamente trata del trabajo de choferes de vehículos de carga terrestre interurbanos, ¿cierto? Entonces, para aquellos que cumplen, lógicamente, con esa condición, ahí ya pueden ustedes establecer que efectivamente ahí tienen su tipo de jornada, ¿cierto? Vamos regularizando ya según. Recuerden que en versiones pasadas también habíamos tenido, por ejemplo, en la versión anterior, la jornada excepcional de artículo 38, ¿cierto? Que también está registradita ahí en esta opción. Tenemos con horario, entonces, especial artículo 38, la jornada excepcional del artículo 38, o el artículo 22, en fin, ¿cierto? Así es que ya tenemos para elegir pestaña de jornadas dentro del contrato. Ahí tenemos la modalidad de contrato donde nos indica esta jornada especial. En el libro de remuneraciones electrónico, ¿cierto? Que a todos les duele la cabeza ya con ese tema. Bueno, también aparece, recuerden que la columna de la jornada es la I latina, ¿cierto? Ahí, al lado del H, tenemos el código de tipo jornada. Y por lo tanto, justamente esa personita tiene marcado el 407, que ese es el código para este tipo de jornada especial. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos ahí, podemos tener el 101, el 701, el 601, según lo que hayamos elegido, según las jornadas de nuestros trabajadores. Así que en el libro, columna I, está el código 407, al igual que el resto de los códigos, según el tipo de jornada. ¿Ya? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? Bien. Nos vamos a ir a la información y salida. Aquí donde están, ¿cierto? Toda la reportería vida y por haber. Nos vamos a quedar en el primer grupo, que es el centro de información, puntualmente en el generador de consultas más. ¿Han visto? ¿Han trabajado con este generador de consultas más? Curso de gestión, ahí da el clavo y les enseñamos entonces cómo trabajar con él. ¿Qué hay en el generador de consultas más? En el modelo de empleado, es decir, en la tabla, ¿cierto? Vamos a poder registrar, vamos a poder reconocer justamente lo que me está mostrando la imagen, ¿cierto? En la pestaña de otros datos está el código interno 2. Algunas empresas utilizan este código interno, también está el 1, ¿cierto? Tenemos el código interno 2. Por lo tanto, en esta tabla de empleados que podemos asignar en esta consulta del generador de consultas más, está precisamente ahora en reconocimiento este campo. Este campo lo encontramos en la carpeta del colaborador, en el perfil, pestaña de otros datos, código interno 2, ¿cierto? Ahí está entonces, esta es la ventana de la consulta, estamos creando nuestra consulta y dentro de los modelos dice empleados, ¿ya? Esta tabla o modelo, ¿cierto? Tiene uno de los campos, se llama código interno 2, que en el fondo, como lo se está leyendo, es código INTE 2, está abreviado, ¿cierto? Tenemos el empleado con el root, tenemos el nombre completo, el nombre por separado, con nombre, apellido paterno y materno, el sexo, la fecha de nacimiento, el estado civil, etcétera, etcétera. Todos los campos que están ahí en el perfil. Ahora tenemos el código interno 2 que está ahí mencionado, ¿sí? Así que ahora podemos hacer más informes todavía considerando precisamente ese dato en particular. ¿Nos quedamos en la información de salida? Sí, porque hay muchos reportes. A ver, ¿qué pasa ahora? Nos cambiamos un poquito y nos vamos a los reportes de gestión,
¿sí? En los reportes de gestión, hace unas versiones atrás, estaba nuevo creado a propósito del registro de los anticipos y préstamos, ¿cierto? Estaba el informe o reporte de deudas de cuenta corriente por trabajador, así se llama, el nombre es bien largo. Deudas de cuenta corriente por trabajador. Ya teníamos anteriormente el deudas por trabajador, ahora, ¿cierto? En este deudas corriente por trabajador. Este informe ya estaba. Vamos a ver qué ocurre con el informe. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con este informe? Ahora tiene esta carita, ¿cierto? ¿Y cuáles son los datos que nos va a traer? Desde ahora en adelante, ¿cierto? Este reporte de deudas de cuenta corriente por trabajador va a unificar los datos de los dos informes, de los dos reportes de deuda del trabajador, el de cuentas corrientes y el simple, ¿cierto? Y por lo tanto ahora solamente en uno vamos a tener toda la información. Recuerden que la de cuenta corriente lo registramos por cuenta corriente, donde ponemos ahí los préstamos y los anticipos. Y las otras deudas son las que normalmente registramos por la plantilla propia, como por ejemplo el crédito de la caja, el descuento de la caja, etcétera, ¿cierto? Todo ese tipo de deudas podemos reconocerlas ahora y nos va a aparecer en este informe. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aparece el nombre de la persona con su contrato, el centro de costo, ¿cierto? Cuánto paga en el mes y cuál es la deuda total. Si miramos directamente en el detalle de esa personita, vamos a ver entonces que ya tiene un registro de tuvo un registro de anticipo, un registro de préstamo, un registro de caja de crédito, ¿cierto? De esa forma, ahí estamos uniendo entonces estos tipos precisamente directamente hacia este informe de deudas de cuenta corriente del colaborador. Ya, ahí tenemos toda la información entonces agrupada. Seguimos avanzando. Nos quedamos en la información de salida y bajamos un poquito, nos vamos a las firmas pendientes. Tienen ya activo el portal del colaborador, tienen configurada su firma digital, ¿sí? Este informe entonces es clave precisamente para también toda esa administración y gestión de los documentos, ¿cierto? Las firmas pendientes que está en el módulo de reportes de gestión. Este informe de firmas pendientes tiene recordatorios. Si recuerdan, valga la redundancia, en versiones atrás ya teníamos ¿cierto? Esa campanita que habíamos visto que está aquí en la línea del colaborador que tiene la firma pendiente. ¿Qué ven ahora? La posibilidad de que ese recordatorio pueda ser masivo, pueda enviarse masivamente un recordatorio a todos aquellos firmantes, ¿cierto? Que falta, ¿cierto? A todos aquellos que estamos todavía esperando que puedan firmar. Entonces, simplemente marcamos el colaborador, ahí está el ticket, el check, ¿cierto? En su línea, y luego presionamos la campanita, ¿cierto? Ahí está justamente los pasos. Entonces, detectamos a la persona, la marcamos. A la siguiente la marcamos y así todos los que vayamos a hacer el envío. Luego, cuando tengamos todos los que corresponden, presionamos la campanita que está activa arriba y de esa forma se van a enviar todos los recordatorios. Nos va a aparecer un mensajito con una winchita celeste, ¿cierto? Cian, que dice recordatorios enviados y por lo tanto el contador ya nos va a estar diciendo recordatorios 1, 5, 20, 50, en fin, ¿ya? Exactamente. Ahí tenemos entonces ese recordatorio. Recuerden que el recordatorio es un mail que llega. Ya Rex envía a la persona un mail haciéndole mención de que tiene pendiente por firmar tal documento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, le llegaría un mail a Macarena indicándole que tiene una aceptación de reglamento interno pendiente de firma. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ahí es donde, lógicamente, podemos ir haciendo todos estos envíos masivos. ¿Ya? ¿Ok? Avanzamos. Y avanzamos un poquitito, ¿cierto? Nos quedamos en el mismo menú de reportes de gestión, bajamos un poco y por si no lo sabían, no se habían dado cuenta, está el informe de usuarios de portal, ¿sí? Hay un complemento en este informe, ya viene mucho más completo y los datos que vienen son la identificación de la conexión. Aquí vamos a tener el listado de todos nuestros colaboradores con su root, nombre y apellidos, ¿cierto? Y lo que tiene información referida con la aplicación móvil, es decir, el portal que ustedes usan o que usamos todos, ¿cierto? En el celular
y también la versión web, cuando lo utilizamos en el computador con la página, ¿cierto? Además de eso, el registro para las firmas. Entonces ahora está la identificación de los 3 datos. Originalmente era si estaban conectados simplemente y si había firma electrónica, y ahora nos dice si, por ejemplo, hay una persona que usa las dos cosas o las dos formatos, las dos visiones o una sola. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Fresia, ahí en pantalla, ¿cierto? En la aplicación móvil no ha iniciado sesión, es decir, nunca se ha conectado por la aplicación móvil. Sin embargo, ¿cierto? Por web, ¿cierto? La versión web sí la ha utilizado. Lo que sí, ojo, Fresia, todavía no hace su PIN de la firma electrónica, ¿cierto? No como, por ejemplo, Francisco, que está en el mismo caso, usa el portal web, no usa todavía la aplicación, pero sí tiene entonces su ticket que ya está registrado con su firma electrónica. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos ir teniendo el control y vamos nosotros mismos haciendo un recordatorio. Esto es una utilidad para todos, ¿cierto? Es una agilidad para todos, ¿sí? Los que les es más práctico por el teléfono, mejor todavía. Si es por el web, bueno, también, ¿cierto? Es lo mismo, tenemos la misma acción, pero lo que sí, ojo, aquellas empresas que ustedes mismos se han tomado el tiempo de implementar la firma electrónica, el portal, que los chicos lo usen, ¿cierto? Que los empleados lo usen, que de ahí saquen sus certificados, sus liquidaciones, que pidan sus vacaciones, soliciten anticipo, que puedan firmar todo eso que están pidiendo también. ¿Se fijan? Ahí entonces el registro y la conexión. Tenemos todos esos datitos en este informe de usuarios portal, entonces, todo lo referido a ello. Ya como administradores vamos a tener todo aquí en la mano. Ya, nos cambiamos, ahora sí ya nos salimos de la información y salidas, ya no hay más reportes, nos cambiamos a las novedades, nos movemos en un menú, ¿cierto? Y nos vamos a quedar dentro de los ingresos de honorarios, ¿sí? Porque además de lo que veíamos al principio de la centralización, aquí también en el registro de honorarios hay un detallito. A lo mejor ya se dieron cuenta con lo que mencioné de los campos de la centralización, ¿cierto? Está conectado un poquito. Vamos a ver. En el ingreso de las boletas de honorario, ¿cierto? Ya está cambiada un poquito la carita, ya está mucho más adaptado a un registro rápido y dinámico, y por lo tanto hicieron un make-up, ¿cierto? Le pusieron ahí una actualización del diseño, donde, si se dan cuenta, vemos el proceso actual y además el proceso seleccionado para visualizar, filtrar o registrar alguna boleta de honorario, ¿cierto? Aquí además, dentro de esta misma opción, ya podemos elegir cuál es la empresa en la cual queremos trabajar con la boleta, cambiándonos aquí mismo. Por lo tanto, es súper ágil y dinámico esta parte. No tenemos una pantalla previa donde hagamos la selección y después tenemos que entrar de nuevo. Aquí, directamente y dinámicamente, inmediato. Vemos el registro entonces de boletas, ¿cierto? Con la fecha del proceso, la fecha de registro, el número del documento, el RUT del nombre de la persona y los valores, ¿cierto? En este caso se nos visualiza el bruto. El motivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en las novedades, en las centralizaciones estaban esos datos? Ahí está. El centro de costo, que indica, ¿cierto? Que se puede ver, centro de costo, se puede ver ese datito. ¿Ya? Y además nos sale entre paréntesis un 2, un 1, un 3, un 5, un 8. Ahí nos puede salir un numerito. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Aquí entonces tenemos esta nueva opción ya para poder registrar las boletas de honorario. Dentro, en el ingreso de la boleta, fíjense bien que, por ejemplo, ponemos el monto bruto y automáticamente nos calcula cuánto es el impuesto y el neto a partir de que el porcentaje también está asignado, ¿sí? Recuerden que en enero este porcentaje va a cambiar. Ojo con eso. Ya, podemos poner el motivo entonces y en el tipo de remuneración, ahí por defecto dice servicios en general. ¿Ya? Bien. Después tenemos la parte del centro costo. ¿Se acuerdan que en la ventana anterior teníamos un numerito al lado? Eso es porque podemos seleccionar y prorratear en cuántos centros de costo vamos a hacer el envío, ¿cierto? Vamos a hacer la distribución de los montos. Y por lo tanto, simplemente vamos marcando, podemos ir buscando, vamos marcando los centros de costo que vamos poniendo y ahí entonces el sistema del 100% los va a ir distribuyendo en los porcentajes correspondientes, ¿cierto? Si marco 1 me va a ser 100, si marco 2 me va a ser 50-50, si marco 4 me va a ser 25, si marco 3 me va a marcar 33,333, ¿cierto? Y en la ventanita de abajo dice seleccionados 2 y por lo tanto está 50-50. A lo mejor ustedes se están preguntando, ¿puedo poner un 70-30? También.
Por defecto, si yo marco, el sistema me va a calcular 50-50, ¿cierto? Pero si yo voy a la rayita, ¿cierto? A la línea donde está escrito el 50 y le pongo 70, también aplica y por lo tanto siempre debe sumar la cantidad de centro de costos que tengamos, debe sumar el 100%, ¿sí? Por lo tanto, puedo ir adaptando, puedo ir poniendo con números no cuadrados, ¿cierto? No exactos, como también puedo ir adaptando un 70-30, un 90-10, como un 50-50 también sirve, ¿ya? ¿Ok? Todo en la medida que necesitamos hacer ese registro entonces. Sin olvidar que la distribución del centro de costo obviamente va a afectar al registro de la centralización contable, ¿cierto? Entonces ahí es donde también vamos a informar en forma detallada para la centralización contable, ¿ya? Este mismo registro hicimos manualmente podemos hacerlo en forma masiva, por supuesto. Recuerden que en REX podemos tener muchos registros que son manuales y también tenemos la opción, ¿cierto? Muchas veces de hacer la importación, donde ahí mismo, en el mismo menú, pero nos cambiamos un poquito hacia el lado donde dice importaciones, ¿cierto? Novedades, importaciones de honorarios. Ahí. Recomendable. Una vez que marquemos, lógicamente, esa opción, ir a la ayuda. La ayuda es la que nos va a permitir, ¿cierto?, guiarnos de cuáles son los datos que tengo que poner en el Excel, ¿cierto? ¿Ya? Y por otro lado, utilizar, cuando entramos a esta clásica función de importación, ¿cierto?, utilizar el formato de ayuda, el formato de ejemplo, porque así podemos ir usando ese mismo formato con los datos propios y vamos teniendo una guía y no estamos escribiendo cada uno de los campos, ¿ya? Bien, entonces, primero, la ayuda tiene una primera parte donde están las instrucciones claras, ¿cierto? El formato de archivo debe ser CSV UTF-8. Ustedes abren el Excel, ¿cierto? Cuando le dicen guardar como, dice tipo. Comúnmente dice XLSX, ¿cierto? Entonces, de esa forma, van a buscar el que dice CSV UTF-8, está de los primeritos, lo selecciona y ese es el formato que le gusta más. ¿Ya? ¿Ok? Después dice, se recomienda mantener encabezados de archivo de ejemplo, ¿cierto? Si descargamos el archivo, podemos aprovechar el formato y además que tiene los nombres de campo. Por lo tanto, ahí estamos cumpliendo con la regla. Se deben respetar estrictamente el orden de las columnas y si no se incluye el campo, se puede dejar en blanco, ¿cierto? Hay ciertos campos que podrían quedar en blanco, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos cumpliendo entonces con las instrucciones. Fíjense, la última dice, para ingresar varios centro costo, se deben poner en las siguientes filas, lo vamos a ver, llenando únicamente centro de costo y porcentaje. Solamente esas dos columnas. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte de la ayuda. La segunda nos dice que hay una tablita donde está la columna A, la B, la C, hasta la N. Todas esas columnas necesitamos, ¿cierto? En la A va la fecha del proceso, en la B va el ID de la empresa, el código de la empresa, ¿cierto? En la C va la fecha del documento. Recuerden que se escribe de esa forma, la fecha del proceso, año completo, 2021-10, por ejemplo, 10 de octubre. La fecha del documento, día, mes, año, ¿cierto? Con todos los numeritos. La D es el número del documento, etcétera, 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 ¿cierto? Ahí es donde podemos ir complementando la información, ¿cierto?, de esta tabla. Y finalmente llegamos a cómo está este ejemplo de la carga, de este ejemplo de planilla, donde justamente esos nombres que están ahí en azulito son los que me entregó Rex, fíjense, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, los mismos datos que yo tenía registrado anteriormente, ahí tenemos fecha del proceso 2021-0, ID de la empresa 1, y justamente los dos registros son de una empresa. Después tenemos fecha del documento, una es del 19 y la otra es del 3. Número del documento. Si se dan cuenta, entre el registro 1 y el registro 2 hay una línea blanca entre medio. Vamos a las últimas columnas. Ahí está el motivo, la tasa de impuestos, ¿cierto? El tipo de remuneración. Y fíjense bien que en la columna M y en la columna N tenemos el centro costo y el porcentaje, lo que decía la instrucción, ¿se fijan? Y en el primer caso del señor José, ¿cierto? El centro costo son 2 y está 50-50. Si se dan cuenta, entonces la línea entre medio puede quedar vacía. El sistema va a reconocer de que la línea pertenece a todos los centros de costo que estén hasta que llegue un nuevo registro. ¿Se fijan? Ya.
La línea entonces de la boleta de avería solamente es un centro costo y por lo tanto es un 100%. Siempre cuiden de que este prorrateo, ¿cierto?, incluya el 100%, sume el 100%. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos entonces. Y nos vamos a una nueva acción, nuevo dato que tenemos en nuestro módulo de automatización. En el menú de tareas, otras tareas, módulo de automatización, ¿cierto?, que hemos ido haciendo crecer durante todos estos meses, ¿cierto? Ahora tenemos un nuevo desencadenador. ¿Se acuerdan qué es lo que era el desencadenador? El desencadenador es precisamente cómo se gatilla, cómo se activa la regla que estamos creando, ¿cierto? La regla es el proceso completo donde definimos, por ejemplo, que vamos a mandar un mail a tal persona con ciertos reportes incluidos, que tiene cierto filtro, en fin. Toda esa regla la vamos incluyendo, la vamos construyendo en este módulo de automatización, y el gatillador, ¿cierto? El desencadenador precisamente es, en este caso, de vacaciones. Ya tenemos varios, ¿ah? Tenemos el programado, tenemos el cambio de mes, tenemos la ejecución manual, tenemos los colaboradores y ahora de vacaciones, ¿sí? Y para las vacaciones tenemos dos opciones: para la creación e importación de las vacaciones y para la edición de las vacaciones. Ahí podría ser que hicimos algún tipo de cambio, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese caso, se gatillaría esta regla. A lo mejor necesitamos mandar un mail informativo simplemente de que a tal persona, ¿cierto? Podemos poner ahí las variables del empleado, podemos poner un texto, ¿cierto? Podemos saludar y mandar un mail, ¿cierto? Una escritura, ¿ya? Entonces, estos desencadenadores, ¿cierto?, están a partir de la creación de vacaciones, o importación también puede ser, y la edición de vacaciones. Ahí se ejecuta entonces la regla de acuerdo a esto. Después de esto ponemos todas las acciones que necesitamos para crear nuestra regla. ¿Ya? ¿Les gustó todas las novedades que teníamos? Con eso, ¿cierto?, ya tenemos activo toda la información de octubre, ¿sí? Ya, vamos con algunas preguntillas. Por aquí Bárbara justamente está diciendo, llega la notificación al celular, llega como mail, ¿cierto? La notificación, me imagino que te referías a la notificación de la firma pendiente, llega como mail y dice ahí, Rex dice, estimado, ¿cierto?, tienes este documento que todavía está a la espera de la firma. Ya, Doris pregunta, ¿el portal de colaborador se contrata adicional a Rex? Si es que no lo tienes contratado ya desde un origen, claro, puedes ponerte en contacto con tu comercial, ¿cierto? Y ahí ven cómo es la aplicación. De todas maneras, la implementación es súper fácil, son 2 sesiones, ¿cierto?, en el centro de capacitación donde queda implementado. Se solicita un código DEC, ¿cierto?, que es donde vamos a tener la firma. Y por lo tanto luego se hacen las configuraciones y también hay un proceso ahí de enseñanza del uso del portal. ¿Ya? Súper bien. Yesenia, ¿puede enviar el material? Está disponible, lo puedes descargar, Yesenia, desde donde dice materiales complementarios. Desde ahí ya lo puedes descargar. ¿Sí? Susana. Gracias, Susana. Justamente. Y Bárbara, listo. Perfecto. Todos aportan, muy bien. Súper. Ya, contacten entonces a su vendedor favorito. ¿Sí? Si no se acuerdan quién es, porque hay tantas atenciones, ¿cierto? Pueden ahí concentrarlos en comercial@manager.cl y ahí justamente van a decir, sí, este es de Edgardo, de Roberto, ¿cierto? Ya, ahí está. ¿Listo? Así es que súper bien. Buen avance y el acceso a los colaboradores es configurable. Sí, lógicamente, Iván, es configurable el portal, ¿cierto? Entonces ahí es donde lógicamente puedes tú determinar, por ejemplo, va a tener activo el supervisor, recuerden que es el aprobador de vacaciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, el supervisor va a poder ver a sus colaboradores, va a poder utilizar su menú particular dentro de la aplicación, dentro del portal, va a poder ver datos de sus colaboradores, como por ejemplo si están de vacaciones, si pidieron permisos administrativos,
su contrato, los datos, contratos de sus colaboradores, de ¿qué más tiene? El cumpleaños, ¿cierto? Le avisa quién está de cumpleaños de su grupo, ya las liquidaciones también podrían. Entonces ustedes como jefatura, como administradores pueden decir, sí, los supervisores pueden ver esta información, o pueden también decir, no, el supervisor que apruebe las vacaciones normales y listo, chao, se ve. Ustedes definen, ¿cierto? Así es que todo está súper adaptable, súper configurable. También ahí ustedes tienen para el portal de determinar si el colaborador, además de sus acciones naturales, por ejemplo, puede cambiar información propia. La dirección, el email, ¿cierto? El estado civil, su foto, ¿ya? Entonces ustedes saben si el colaborador entonces es confiable y puede poner correctamente los datos o no, ¿ya? Juan me pregunta de la automatización, dice el cambio de mes, echo de menos la variable del mes abierto, sería bueno que lo incorporaran. Ya, ahí hay que revisar bien, ¿cierto? Porque está desde el mes anterior, ¿cierto? O sea, el cambio de mes directamente, a ver, cambio de mes directamente es cuando haces el cambio, ¿cierto? Entonces ahí actúa. En el fondo el gatillador es cuando tú estás diciendo, perfecto, de octubre terminamos, nos vamos a noviembre, y ahí es donde se gatilla, ¿sí? Si no, tendrías que ver la posibilidad de, por ejemplo, tenerlo programado o alguna otra. También puede ser manual, ¿ya? Es que directamente cambio de mes significa el mes directo, ¿cierto? La acción del cambio, ¿ya? Así que, pero por ahí también se podría ver o ampliar, ¿cierto? A lo mejor en el programado no poner fecha y día, sino que a lo mejor también podría decir del proceso anterior o del proceso actual, por ahí podría ser también, ¿sí? Lo vamos a anotar de todas maneras. Sí, como variable está en la UFLOTM, esas sí están activas, ¿cierto? Y según si estamos hablando directamente del colaborador, también están los datos del colaborador. Para que tengas una guía directa en unas novedades pasadas, déjame ver, debe ser estamos en octubre, puede haber sido por agosto, había un listado de justamente de variables que podías utilizar del colaborador, además de la UFLOTM. Pero de todas maneras ahí te va dando las alternativas, como para poder escribirlas correctamente. Daniel, si un trabajador se finiquitó en agosto, su indemnización lo registro en el libro de septiembre, pero no me deja porque ya está finiquitado en agosto. Ahí tienes que ver la posibilidad, ¿cierto? De si, primero, si ya está el empleado como finiquitado, independiente que el contrato esté terminado, eso como primero. Segundo, puedes ir a las preferencias y ver si puedes agregar información para un colaborador finiquitado, ¿sí? Por ahí podría ayudarte esa opción, ¿ya? Que aparezca el finiquito como documento del colaborador. Este debe ser emitido, sí, tú puedes emitir el finiquito, efectivamente, lo calculas de hecho, Juan, tú puedes hacer la simulación del cálculo del finiquito, donde ahí puedes incluir, además de los cálculos naturales, ¿cierto? Agregar si tiene mes de aviso, si le agregas las liquidaciones, por ejemplo, si tiene indemnización, si vas a poner tú la base de indemnización o utilizas el que ya tienes calculado de las provisiones, ¿cierto? Además puedes descontar las asignaciones que podrías haberle hecho a ese colaborador. Todo eso incluido en el cálculo en la simulación, ¿cierto? Cuando está aprobada la simulación, ahí eliges el documento. Tienes que crearlo en el modelo de documento. Ahí tienes que crear tu finiquito con todos los datos. Y una vez que ya está listo, le puedes decir guardar, lo puedes exportar, lo puedes mandar a firma, así como también puedes definir si en la liquidación quieres que vaya, por ejemplo, el anticipo de finiquito, si quieres que vaya justamente los conceptos relacionados con el finiquito, que esté incluido, para que así tu centralización salga mucho más completa, ¿ya? Así que ahí revise bien. Directamente tienes que ir, Juan, en la carpeta del colaborador, en el expediente dice contrato. En el contrato está la lista de contrato, ¿cierto? Están los puntitos, ¿cierto? En esos puntitos dice finiquito o finiquitado, algo así. Entonces tú entras ahí y te vas a encontrar con la ventana donde te hace la simulación del cálculo. Posteriormente, si está tu documento, puedes emitirlo directamente, ¿ya?
Importar un finiquito, sí, porque también tienes la opción para poder cargar documentos de una persona que ya esté finiquitada o de un contrato que ya está terminado, de hecho. Sí, puedes hacer esa importación en los documentos. Ya no aparecen los documentos una vez aprobados. Tiene que estar, el documento tiene que estar firmado, tiene que pasar por el proceso. Por ejemplo, si tú haces un proceso de firma para el finiquito, a pesar de que muchos están yendo aún a la notaría, todo documento que ustedes quieren que vaya con la firma, lógicamente tiene que tener un flujo de documentos. Entonces, por un lado, primero, creamos el modelo, que es lo que se va a escribir y todo lo demás, ¿cierto? Y luego, el texto del documento. Y luego, creamos el flujo. Y en el flujo tenemos que decir quiénes van a participar en la firma de este documento. Va a haber una aprobación, una revisión, ¿sí? Cuando va pasando todo eso, entonces ahí vamos a decir finalmente está firmado. Si dijimos que hay una revisión, qué sé yo, esa revisión está aprobada, luego viene la firma de la persona 1, la firma de la persona 2, la firma de la persona 3, recién ahí en la 3 está el documento, ¿ya? Ahora, si está todo eso, te recomiendo, Juan, que te contactes con soporte para que revisen bien si hay algo por ahí que puede haber quedado descolgado o algo que no esté funcionando bien, algún proceso que ustedes no estén haciendo o que el sistema no está reconociendo para que lo puedan corregir. ¿Listo? ¿Ya? Claro, ahí por ejemplo Camila dice que ha dejado en estado suspendido en el perfil y aparece en el libro. Claro. ¿Ya? Ahí es donde, lógicamente, y aquí es donde viene un poquito la lógica, ¿cierto? Puedo terminar un contrato, sin embargo, la persona va a estar activa. Cuando cambiamos de mes, ahí recién, por ejemplo, con el proceso de normalización, dejamos que la persona entonces quede finiquitada. El proceso de normalización es para eso, para regularizar todas las personas que están activas, pero no tienen ningún contrato social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor puedes generar el libro primero y luego generar el proceso de normalización. También puede ser. ¿Se fijan? ¿Ya? O a Camila le ha resultado, por ejemplo, dejarlo como suspendido en el perfil y por lo tanto ahí también aparece en el libro. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Listo. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Recuerden entonces que pueden ir consultando en YouTube de Manager Software, en YouTube de Reds Más, ¿cierto? Con letras más. Pueden ir consultando ahí tutoriales, cápsulas, así como también en el portal del centro de capacitación, donde si ustedes ya se han hecho miembros del centro, ya tienen acceso precisamente a esas cápsulas y tutoriales en forma gratuita, y los cursos lógicamente se inscriben con Elizabeth para poder tomarlos. Los cursos, la mayoría son e-learning, así que a su tiempo, a su ritmo, ¿cierto? Y después justamente vamos a tener el resto, ¿ya? Un tutorial de cómo incorporar el finiquito en Rex. Si es documento, no estoy segura si está en el tutorial o no en el canal de YouTube de Manager Software por el momento, ¿sí? Habría que revisar, ¿ya? Así puntualmente en este minuto no me acuerdo. Ya, si es que no está, puedes llamar a las chicas en soporte y de todas maneras ahí te podrían dar algún tipo de documento complementario para poder ayudarte a completar ya sea el documento o a ejecutar precisamente el proceso de finiquito, ¿sí? Pero es fácil, es fácil. Hay que darse un poquito la tarea de hacerlo y después ya sale solito, ¿ya? ¿Ok? Todo este material que hablamos recién, ¿cierto? Está a su costado, materiales complementarios. Terminada la sesión, en un rato más, cuando el video termine ahí de comprimirse, ¿cierto? Les voy a hacer la invitación para que puedan tenerlo por una semanita, ¿cierto? El mismo video, así que por lo tanto ahí pueden también ir retomando si es que en algún detalle no quedó muy claro, ¿sí? Así que espero que les haya quedado súper clarito, ¿cierto? En noviembre, ¿cómo se hace? Espero que haya quedado súper claro estas novedades. Y como último voy a contestar una pregunta que justamente apareció ahora, que me estaba pidiendo, una pregunta de Jimena. Dice: para eliminar un trabajador que está creado en octubre, pero no se contratará definitivamente en noviembre, ¿cómo se hace? Jimena,
¿la persona tiene contrato o solamente fue el registro como que se iba a procesar? Se procesó, o sea, tiene 10 trabajados. Como que iban a contratarlo y al final no pasó nada. No alcanzó a trabajar ningún día. Perfecto. Simplemente entonces vas en la selección y le dices eliminar. Si no está procesado, le puedes decir eliminar. Porque como no está procesado, no tiene ningún movimiento adicional y por lo tanto solamente tiene contrato. ¿Sí? Puede que a lo mejor tenga alguna asignación. ¿Sí? Prueba eliminando primero el contrato y luego entonces elimina desde la selección. A lo mejor la amarra ahí la asignación con el contrato, a lo mejor tiene algo. Si de todas maneras no te deja, hay que revisar porque a lo mejor ejecutaste algún tipo de proceso, un cálculo. Al tener un cálculo quiere decir que ya tiene una liquidación borrador, al menos ya tiene lo base, porque tenía la planilla general. Así que por lo tanto, sí, de todas maneras ya estaría procesado. Entonces ahí tienes que revisar bien, ¿sí? Si no, ahí hay que ver de la forma de entonces quitarle esa planilla general para que en el fondo no pase como procesado dentro de octubre a pesar de que no tiene ningún día trabajado. ¿Sí? Ahí Paulina justo tiene justo un documento, dice Paulina Jimena, ahí te está pidiendo tu mail para que te comparte esa ayuda. Súper bien. ¿Ya? Claro, si tiene cálculo quiere decir que está procesado, entonces ahí hay que regularizar eso, quitarlo de los cálculos para que precisamente no tenga nada. Si no, es que si lo finiquitamos va a salir como procesado igual. Entonces no, hay que ver ahí la posibilidad de quitarlo de los cálculos, debe estar considerando que sí tiene días trabajados. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Sí? Listo. Ahí Mónica también se sumó. Para que tomes nota, Paulina, muchas gracias. Se sumó ahí a la ayuda. ¿Ya? Bien. Bien, chicos. Será entonces hasta el próximo mes con las novedades de noviembre. Ya se nos escapa el año, ¿cierto? Que tengan un muy término de día, una buena semana, un buen fin de semana largo. Aprovechen de descansar, ¿cierto? De aprovechar los que tienen que salir, salgan, ¿cierto? Y nunca está de más que se den un vistacito ahí por los cursos que tenemos en el centro de capacitación. Están muy entretenidos, cortitos, ágiles, ¿cierto? Así es que ahí es donde podemos ir trabajando directamente. Si tienen alguna propuesta de cápsula, de una consulta, de curso, nos dejan ahí anotadito también, puede ser inclusive en la encuesta que les vamos a dejar al final, así es que ya ahí podemos ir trabajando. ¿Listo? ¿Ya? Que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, chao.